Hola a todos y bienvenidos una vez más al episodio de Punto Legal, el podcast legal en español que reduce lo que es la ley a algo entendible. Ojalá que sea entendible. Yo soy el abogado Richard Hanahan, Missouri, en la ciudad de San Luis, acompañado por mi colega y amigo, el abogado. Sales Herrera, abogado también aquí en el estado de Missouri. Muy bien. Y estamos de vuelta en otro episodio de nuestro nuevo podcast que lo nombró hace un par de semanas Germán, como en el que dos abogados están intentando aprender a montar un podcast. Así que sí, estamos. Siempre es un placer. ¿De qué tema vamos a tocar y hablar hoy? Vamos a hablar sobre el latino que votó por Trump. ¿Se estará arrepintiendo? Los números que tenemos es que la aprobación de Trump entre los latinos cayó un 45% en marzo de 2025 a el 32% en febrero. O sea que cambió 13 puntos. Una tasa de aprobación hace un año de ¿qué? ¿40 y qué? 45% entre latinos. Ahorita está en 32%. 32 de aprobación entre los latinos. Y hay un 26% de los latinos que creen que el país va en dirección correcta, cuando hace un año era el 49%. Los datos provienen de Excelsior.com, que es una compañía de encuestas aquí en los Estados Unidos. Se ha caído bastante fuertemente todo lo que es la aprobación. Bueno, no solamente entre los latinos, sino entre todos los que son ciudadanos y los que le han votado en las últimas elecciones. Así que esta es una seña, creo que es bastante clara la seña de una caída súbita y rápida y fuerte, ¿no? De la aprobación. Empecemos con un poco de hechos, de gente Dígamelo. de que me ha hablado, clientes que he tenido. Em, Hubo un cliente que votó por Trump, me lo dijo muy abiertamente mientras estábamos haciendo la petición por sus padres. Y para mí fue muy extraño cómo, cómo vas a votar por Trump si él está atacando tanto a los inmigrantes. Y él me decía, no, Germán, eso él lo hace por votos, pero él nunca va a atacar a ningún inmigrante. Y terminó diciendo, Trump es mejor para la economía. Y hace un rato que ya le estamos consiguiendo casi todos los papeles a sus padres. Yo le pregunté, ¿y cómo te sientes ahora? Y él me dijo, Yo le voy a ser sincero, yo voté por Trump por un tema religioso. Mi religión, no sé cuál es, creo que no me voy a atrever a decirla porque ya no me acuerdo, dice que el hombre es el que ordena, el hombre es el que gobierna y la mujer es la que está en la casa. Por lo tanto, no podía votar por Kamala Harris, Era antimujer, obviamente. tal cual, antimujer. Y ahorita, con todo lo que está pasando, sé por otros familiares que han venido a mí el problema en el que ellos se están viendo ahora enfrentados con esas políticas tan agresivas del gobierno de Trump. ¿Crees tú con este comentario? Hay un grupo de políticas del gobierno de Trump que lo que ha hecho anteriormente, como su política, vamos a atacar a los inmigrantes. em, desde su primer mandato atacó a los inmigrantes y estas personas que son quizás no republicanas, pero que nunca hubieran votado por una mujer, versus personas que también no le creían el discurso de Trump. ¿Tú cómo ves ese grupo? ¿Cómo lo sientes tú? Fíjate que para mí es medio difícil hacer comentarios porque yo no pertenezco a este grupo. Yo no soy latino. Mis hijos sí lo son, pero no lo soy. Así que a veces es difícil para mí pues hablar por aquel grupo, ¿no es cierto?
Ahora puedo dar una perspectiva como tercero observando ese grupo, y se trata de tal vez un tema de cercanía a lo que es el blanco. Y dependiendo de la sociedad de donde viene, bueno, tengo clientes de casi todos los países en el mundo, más que nada en Latinoamérica, así que, digamos, lidiado con varias culturas latinas, y varios clientes de muchos países latinos. Y lo que veo es que llegan acá y se empieza a formar otras ideas, especialmente si viene en concepto de trabajador o empresario o alguien profesional, empieza a sentirse más como aparte de lo que era su país, ¿no es cierto? Obvio, porque ahora estaría viviendo en otro país. Pero a la vez la cercanía al poder que ha sido, pues históricamente hablando, contenido dentro de las manos de los anglosajones en este país, llega acá y se siente una cercanía a ese poder por su estatus tal vez socioeconómico o por otras razones del nivel de educación. Y lo que no se da cuenta es que no es parte del grupo en el poder cuando llega. Se piensa así, pero no es cierto. Y es una decepción, creo que muy importante y muy grande cuando se da cuenta de que por alguien, yo voté por alguien pensando que yo era parte de ese grupo cuando la realidad es que no lo soy. Y nunca podré serlo, o parte de su grupo, porque yo no soy blanco, yo no soy nacido, tengo un acento, lo que fuera en el inglés. Es otra manera de hacer pues el otro a alguien más ajeno al ser humano que es. Y pues a veces se entiende después que se haya equivocado. No sé. No, no, creo que le acabas de dar muy bien al clavo, como diríamos en mi país, y es, yo creo que la pregunta que tenía que haberte dicho es, ¿ese voto era un voto legítimo o un voto engañado? Y lo que tú acabas de decir, yo creo que esa es la mejor respuesta, porque es, hay un grupo de hombres blancos fuera de Estados Unidos, por ejemplo en Colombia, en Sudamérica, en Latinoamérica, que realmente no son blancos para Estados Unidos. Como tú dices, están engañados un poco de, yo sí soy blanco, ahora voy a ir y me voy a sentir identificado porque son las mismas políticas que yo apoyo en mi país, voy a apoyarlas aquí porque yo también soy blanco. Y se está viendo cómo em, políticos republicanos están siendo atacados por su propio partido. No muchos congresistas, pero sí la misma gente se han visto en las redes sociales como la senadora de Florida, María Elvira Salazar, es congresista. Mucha gente la está atacando diciendo, porque ella es una de las que está impulsando el, el proyecto de la dignidad y mucha gente le está diciendo cómo una republicana cubana hace parte de los republicanos. Esto no tiene sentido. Ella no debería estar, ella está disfrazada, ella es una demócrata disfrazada. Está alguien muy polémico, pero viene un poco con la misma línea, que no sé si estás pensando en la misma colombiana que estuvo haciendo política aquí en el estado de Missouri hace un año y ahorita se fue para Texas a seguir esa misma política engañándose a sí misma y que ella también es blanca y haciendo los mismos comentarios que los radicales de la derecha del gobierno están diciendo y la Inclusive callaron. peores, ¿eh? Y peor, sí, peores, también estoy de acuerdo. Em, y la sacaron del casi del partido, le dieron toda la espalda. Y una de los comentarios que yo veía en las redes sociales hacia ella era, pero ¿esta qué se cree? Esta no es blanca, esta no es rubia, no estoy importante, no estoy diciendo que em, solamente los blancos tienen este poder. Es dentro de Estados Unidos, como tú bien lo dijiste, la fundación de los que han sido más racistas, en contra, xenófobos,
han sido un ala muy blanca de la derecha de Estados Unidos y también pasa lo mismo en otros países. Pero el colombiano con esas ideas viene aquí a Estados Unidos y es tú eres el que ellos están atacando ahora. Entonces Exactamente. es un voto legítimo o engañado. Creo que ese sería un interesante. Autoengaño. Es un autoengaño muchas veces, porque se cree, desde mi punto de vista, se cree pues la realidad en su país va a trasladarse a una realidad en Estados Unidos. Es muy difícil de trasladarse. Hubo un congresista venezolano que huyó hace 25 años más o menos a Estados Unidos, que se presentó, se postuló como congresista el año pasado, fracasó, pero igual fracasó del lado de los demócratas, dándose cuenta obviamente de que al llegar acá, luego de haber sido inclusive congresista en la Asamblea Nacional de Venezuela, pues no le pone ningún rango, ningún grado más adelante o más alta que cualquier otro inmigrante, porque lo que deberían de empezar a darse cuenta es que el inmigrante es el inmigrante. El inmigrante llega, digamos, en la misma lancha de cualquier otro inmigrante, desde el punto de vista de esta gente que está ahora en el poder, ¿entiendes? Entonces no importa si eras congresista inclusive y que todos sus antepasados hayan llegado de Europa y tal, no importa. Es una cuestión muy, digamos, particular de los Estados Unidos también, y se trata de nuestra historia desafortunada de racismo, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver. Y uno llega acá viendo al presidente Trump y su administración y sus actuaciones como muy cómodas, muy, o sea, no son muy del otro lado de la luna, o sea, porque tienen esa experiencia con el hombre fuerte, el caudillo, y eso es lo que pretende hacerse aquí en Estados Unidos nuestro líder. Lo ve de una manera con experiencia, pero se equivoca a la vez, creo yo. Algo que pasa muchísimo con el gobierno de ahora es cómo están legitimando el, el uso de la fuerza, las mentiras y todo está bien. Así como ellos se sienten protegidos en ese mundo de yo estoy, este mundo blanco, yo soy el que poseo la verdad, así sea totalmente la mentira, la voy a poseer y se las voy a decir al mundo. Y, y como hay una gran grupo de personas que repiten esas mentiras, yo he escuchado personas siendo abogados inclusive que atacan, todavía utilizan la palabra ilegal para referirse a una persona que entró sin documentos o sin inspección. Se refieren a como si el ilegal no pudiera, por ejemplo, hacer empresa cuando es totalmente falso. Entonces, los mecanismos, estamos en una economía que es muy abierta, es una economía que es muy fuerte y permite crear empresa, permite a las personas pagar impuestos a pesar de que no tengan un estatus migratorio en los Estados Unidos. Y estas personas que intentan de tapar el sol con una mano, bien sea por ignorancia o sabiendo, pero atacándolo, es como, no, estamos en un país que fue creado por la multiculturalidad de razas, de culturas, somos cosmopolitas. Si nosotros atacamos ese core, ese centro en nosotros de la cosmopolita, lo que estamos haciendo es devolviéndonos 20, 30, 40, 50 años atrás, mientras otros estados que están aprendiendo otros idiomas. Uno ve casi todo el norte de Europa, cada persona sabe 3, 4, 5 idiomas y es como eso le da riqueza al país, le da riqueza cultural al país y nosotros estamos es ahora tapando y ahuyentándole a esa riqueza. Eh, Luego vamos de nuestra pausa breve. Para aquellos que quisieran agregarse a la lista de auspiciadores de este programa, pueden ver cómo se ponen en contacto con nosotros para hablar de negocio. Ahora volvemos.
Este espacio está disponible para patrocinadores. Punto Legal Podcast con Germán González Herrera y Rick Hine informa a la comunidad hispanohablante sobre inmigración, derecho y actualidad en Estados Unidos. Si tu marca quiere estar aquí, contáctanos a puntolegalpodcaster@gmail.com. Bienvenidos aquí otra vez a Punto Legal, donde les explicamos las leyes de una forma sencilla para toda nuestra comunidad hispanohablantes. Aquí otra vez estamos hablando en el tema de hoy de el latino que votó por Trump se habrá arrepentido. En el primer bloque hablamos sobre si lo que se prometió se ha cumplido para esos electorado latino y al final terminamos con una pregunta que terminamos respondiendo y era si ese voto fue por personas de un voto legítimo o un voto engañado, autoengañado de los que votaron. Si estás aquí y no viste el principio, vedlo porque estaba muy interesante. Así es. Y cuando estuvimos en la pausa, se me ocurrió una buena pregunta para tirarle a mi amigo Germán. Germán, creo que me comentabas sobre una reunión o un encuentro que habías tenido últimamente con alguien que hablaba con mucha certitud sobre lo que declaraba sobre las personas no documentadas en los Estados Unidos. ¿Nos comentas un poco de eso y cómo resultó esa conversación? Por favor. Sí, pues no ha sido una, ha sido varias. Para ser sincero, he tenido muchas comunicaciones con personas, clientes que tienen unas afirmaciones, son falacias, afirmaciones engañadas o erróneas y basan su discurso o lo basan de esa forma. Por ejemplo, he tenido personas que han dicho que todas las personas que entraron a los Estados Unidos de forma irregular, sin documentos, sin inspección, son criminales per se, porque la ley lo pone. Y eso no dice la Vale. ley. Entonces, quitar todos los tratados internacionales que hemos hablado aquí, creo que en casi todos los episodios siempre tenemos un poquito diciendo el asilo se creó después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que las personas se quedan estancadas donde los están siendo agredidos y puedan huir de sus países. Y el entrar a otro país de esa forma irregular no crea un crimen para nada. Sí. También he tenido personas que me han dicho que los indocumentados, que ese es lo que más se escucha también, es que ellos no pagan impuestos cuando ya creo que hay demasiada información donde pagan billones en impuestos. También he tenido personas que me han dicho que lo que dije en el primer bloque, que ellos no pueden crear empresa, que básicamente el aporte económico de ellos es simplemente una mano de obra en, en quizás alejada, pero que las empresas técnicamente son gringos o estadounidenses o personas que tienen un estatus legal. Eh, y lo dijo con una gran propiedad que yo no podía ni creerlo como una persona estudiada como esta persona era o es, pudiera tener esas afirmaciones que no son ciertas. Le contesté que tengo clientes eh, indocumentados que hacen 1 millón, 2 millones, 3 millones. Estamos en un subproceso migratorio hoy día y en sus taxes lo puedo ver y es algo que a mí me deja boquiabierto. Tengo clientes indocumentados con más de 35 propiedades en los Estados Increíble. Unidos y es como esta gente apoya la economía, pagan muchos impuestos y para quitar el mito, sí hacen empresas, tienen empresas a su nombre con el número de identificación de impuestos personal, individual. Em, entonces,
es importante que estos mitos siempre creo que tenemos que hablarlos, así sea una vez, un minuto en casi todos nuestros episodios para que la gente se Exactamente. entienda. Para mí es muy interesante saber que hay tanta gente hablando, bueno, no puedo decir la palabra, pero hablando pura falsidades. Hay otra palabra que quisiera decir, y con 100% de certitud de que esto sea cierto, ¿no? Como si fuesen, pues, profesores de Derecho en la Facultad de Derecho de Harvard o algo, cuando es totalmente sin ninguna clase de fundamento en el derecho ni en la ley. Son ideas totalmente equivocadas y basadas en qué, en ignorancia tiene que ser, o en lo que tal vez quisiera que fuera la ley. Y por eso dice, así dice la ley, o así establece la ley, sin ninguna clase de formación legal. Esa gente es muy difícil de contrarrestar porque habla con certitud y la gente se la cree. O sea, a pesar de que las falsidades de la boca que caen de la boca son repetitivas y muy equivocadas. Y mira que muchas personas, por ejemplo, en el tema de impuestos, muchas personas que me lo dicen, que son ciudadanos que han vivido muchos años acá con algún estatus migratorio, me dicen, es que la, la que, la que trabaja, la que limpia mi casa, yo le pago en efectivo y seguro no paga taxes. Y es como, pero ¿te consta que no paga taxes? Hay mucha gente que, sí, o sea, normalmente la gente reporta, cuando recibe en efectivo, reporta taxes. Ahora, Sería interesante plantearle una pregunta adicional, perdona que te dime, interrumpa, a dime. ese gringo, a ver si le haya emitido el documento fiscal 1099 a ese trabajador como debería de hacer y como establece la ley fiscal en Estados Unidos. Si Y está empleando a una persona no documentada diciendo, oh, pero no debería de pagar impuestos, pero ¿usted está cumpliendo también con la ley? Vamos a ver. bueno, mira que eso es un poco también la respuesta y es de quién es la culpa si no pagan impuestos. Muchas veces yo tengo clientes que no han pagado impuestos por ciertos años y cuando les digo, Yo usted también. sí tiene que pagar, ellos no tenían ni idea que podían, no sabían que existía el cómo, les explico el cómo y se ponen al día con sus impuestos. Y muchas veces también viene lo que tú acabas de decir, el que los contrata no les emite ningún documento, ellos pues nunca saben que tienen que utilizar el 1099 para reportar sus taxes. Entonces también hay un grupo de personas, pero aquí viene algo importante y es, ok, ¿y cuántos gringos yo he escuchado que trabajan con efectivo? Y dice, mejor dame en efectivo para no tener que pagar tantos impuestos. Y es como tú, yo digo gringo con todo el amor a todos los estadounidenses, pero tú, estadounidense, que no pagas tus impuestos, que intentas de evitar cómo pagar tus impuestos, les pones el dedo a los indocumentados que no pagan impuestos, cuando sí los pagan y eres tú el que quizás sí estás defraudando al gobierno. Déjame, Yeah. te hago esta pregunta. ¿Obtuvieron lo que buscaban a nivel económico los latinos que votaron por Trump? En el primer bloque te dije cómo una de las argumentos de mi cliente fue Trump es mejor para la economía. Cuando en realidad, en todos los periodos demócratas, la economía sube más que en los periodos republicanos. Los datos de Excelsior, antes de que debatamos esto un poco, y es el porcentaje de latinos que piensan que la economía está empeorando pasó de 45% en marzo del 2025 a 57% en febrero del 2026. Quiere decir que se subió un 12% y los que votaron por las razones económicas del presidente de turno. ¿Tú qué opinas? Pues mira, en cuanto a materia de economía, es cierto, siempre ha sido la propaganda del Partido Republicano de que sea el partido de bajo gasto gubernamental, de bajos impuestos,
de una economía basada en el sector privado con crecimiento o sea, normalizado a lo largo de años y moderado el crecimiento nacional. De todos modos, bueno, es la propaganda. La realidad es otra cosa, como bien dices. Y es más preocupante, es la destrucción de este régimen, de la liberación de los datos económicos. Es decir, que los datos económicos que están saliendo ahora no son fiables. De hecho, se han demorado mucho en darnos la información y la información que nos está dando no es de la calidad más alta que hemos tenido en otros periodos. Así que es muy difícil decir que la política económica de este régimen vaya hacia un mejoramiento de la economía. Además, agregaría esto, que la cuestión de los aranceles tuvo un impacto sumamente importante en la economía de los Estados Unidos y le costó a la familia promedia de los Estados Unidos, creo que eran $1,200 en gastos adicionales. Eso es un impuesto, el arancel, para que la gente sepa, y descartando todo lo que diga el régimen porque lo que dice sobre los aranceles es falso. El arancel es pagado casi 100% por el consumidor estadounidense, porque el que importa el producto extranjero paga el arancel al gobierno estadounidense y, obvio, ese costo se lo va a pasar a su consumidor en la forma de un agregado de precio o un aumento de precio. Así que eso ha sido impactante. La Corte Suprema opinó hace 2 semanas de que los aranceles casi todos eran anticonstitucionales e ilegales. Un tema muy corriente, ¿no?, con esta administración. Muchas de las acciones que ha tomado inclusive se basan en cosas que no son reales y luego se basan en acciones que no sean legales ni apoyadas por la Constitución. Así que yo creo que la cuestión de la política económica también cae en ese mismo cesto, digamos. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, que económicamente hablando se nota cómo este gobierno le ha importado poco la población en general y le ha importado muchísimo la población de los mega ricos del país. Se han visto sus riquezas incrementadas porcentualmente en niveles muy altos, como inclusive la misma riqueza de la organización Trump, como se ha subido. Los aranceles han sido uno de los mecanismos más, en mi parecer, contundentes de demostrar cómo a él no le importa realmente el país. Él le cargó todos los em, incrementos de los productos básicos a la clase que al final del día, la que pagaba todos los platos rotos, fueron la clase baja, la clase media, media alta de este país. La clase alta se vieron enriquecidos por sus políticas. Y otra cosa que me parece que también se mete aquí en el tema del golpe económico es el desempleo, que también se ha sido, y desempleo y creación de empleo, ha sido también muy, muy afectado en esta economía, en este periodo. En el primer periodo de Trump, mucha gente decía, increíble porque él bajó el desempleo a lo último y la economía lo subió a lo máximo. Y es, si la gente mira la tabla, fue el periodo de Obama que dejó en caída libre el desempleo y literalmente casi una vertical, bueno, no una vertical, pero sí un flechazo hacia arriba la economía. O sea que era muy difícil que en el primer año, 2 años del presidente Trump dañara la economía. Luego viene la pandemia, que para mí la pandemia fue la que le salvó los números negativos a Trump, porque él pudo escudarse. Fue la pandemia, la bolsa cayó, el desempleo cayó, no es mi culpa, es la pandemia. Pero ahorita se está viendo que no fue la pandemia,
él está creando una pandemia, es casi igualito, él haciendo guerras, atacando a otros países, no, no solamente Irán, Venezuela, ahorita hace poco hubo ataques coordinados con el gobierno de Ecuador en Ecuador, cerca de la frontera con Colombia. Realmente lo que él necesita es intentar de tapar cosas, buscando problemas, buscando ¿Cuáles política cosas, afuera. hermano? Hablemoslo muy claro, los archivos Epstein. El tema de Epstein ha sido muy afectado en las búsquedas en las redes sociales y en internet después del ataque en Irán. Em, y a mí me parece que es preocupante que estén buscando muchas cortinas de humo para ocultar cosas internas, independientemente de que el presidente o no tenga algo que ver. Puede que no, puede que sí. Me parece muy interesante que muchos comentaristas de geopolítica, de asuntos internacionales, etcétera, hablan de estrategia de Trump en cuanto a Irán, que hay una estrategia para controlar el petróleo, que hay una estrategia como para quitar la cabeza de ese régimen islamista, etcétera. Y yo creo que muchos, si no todos, se equivocan. No hay una estrategia más allá que cubrirse el trasero con los archivos de este. Um, es muy sencillo para mí. Hay analistas que agonizan sobre los detalles y la historia y yo no sé qué frente este, en qué año fue esto y el otro. Y esto es una continuación de... No, es algo muy sencillo. Es un señor que se siente amenazado por su pasado, que va a destapar en algún momento y va a reventarse, porque lo que se está ocultando tiene que ser grande. Si no, no estaría tomando tantas actuaciones como para desequilibrarnos y esquivar la liberación de esos datos. ¿Cómo lo ves tú? No, totalmente cierto. Y pongámoslo en gracia de discusión, que el tema de control de petróleo eh, tiene algo que ver, pero es cómo utilizar la fuerza bruta, algo que se ha visto por años que nunca funcionó, traer esas políticas del siglo pasado para intentar de controlar los actores políticos en el panorama mundial. Em, Al final del día lo que está creando es, obviamente todo esto para una cortina de humo. Obviamente está intentando controlar el petróleo también en otras regiones, pero al final del día lo que se está viendo, nosotros nos vamos a ver afectados porque ahora la gasolina está subiéndose, lo cual es otra cosa. Hay actores económicos que se ven beneficiados por esto. Claro, los que tienen grandes acciones en temas de petróleo, porque los stocks, las bolsas de valores de gasolina, del gas, todo eso se está subiendo. Pudo haberse o debería, y eso quizás puede ser para otro episodio, y es cómo poder intentar de llegar a un balance en la paz, buscar más la paz que los conflictos, que ya nos hemos dado cuenta con Afganistán, nos hemos dado cuenta con Irak, que crear conflicto no crea ningún cambio. A corto plazo puede verse, estamos intentando liberar regímenes, estamos intentando liberar países, pero a largo plazo no hay ningún cambio. Simplemente es algo muy a corto plazo. Volveremos luego de Volveremos. estos comentarios de nuestros auspiciadores. Y si quieres hacerte auspiciador o tu compañía tal vez de este programa, pues bienvenido. Y puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestro email que aparecerá en el anuncio que sale. Ahora volvemos. Este espacio está disponible para patrocinadores. Punto Legal Podcast con Germán González Herrera y Rick Hine informa a la comunidad hispanohablante sobre inmigración, derecho y actualidad en Estados Unidos.
Si tu marca quiere estar aquí, contáctanos a puntolegalpodcaster@gmail.com. Y estamos de vuelta una vez más en el podcast legal, Punto Legal. Yo soy el abogado Richard Hine, acompañado por el abogado. Germán González Herrera. Dos abogados aprendiendo a montar un podcast con la ayuda de una persona muy especial. Muchas gracias, Rocío. Públicamente te damos las gracias por el esfuerzo que le has dedicado a crecer el podcast. De nada, chicos. Hagamos un resumen del bloque anterior, simplemente para los que no nos están escuchando desde ahora. Hemos tenido dos bloques en el día de hoy. Un poco el primero es si los latinos que votaron por Trump han obtenido lo que buscaron. En el segundo fue un poco más enfocado hacia si han recibido ese gran mesías económico que ellos estaban esperando. Y para este último bloque queremos hablarles sobre lo que nos están dejando en el nuevo panorama para los líderes latinos en los Estados Unidos. Está Marco Rubio, por un lado. Háblame, ya después hablamos de los otros. Háblame un poco de ese Marco Rubio, ¿qué piensas? Bueno, ¿por qué no empezamos contigo? Porque era, pues, senador, luego fue elegido como ministro de Asuntos Exteriores. ¿Cómo lo ves? A mí me parece que él tiene un avance muy interesante. em, Cuando él empieza su carrera política en Florida, él matiza mucho y él entiende la necesidad del inmigrante, pero mientras va evolucionando su política, él ya empieza a alejarse de la palabra inmigrante. En el primer periodo, en la primera campaña, cuando él fue candidato en contra de Trump, él, él inclusive, ¿no? Él todavía tenía un matiz de el inmigrante y atacaba al presidente actual con, con pues, la ignorancia que él tenía frente a muchos de los inmigrantes. Él, y yo creo que él ahorita está como interesante, por los que no saben, está casada con una colombiana. em, y él creo que está intentando tener ahora como su estructura política es intentar de basarse en estamentos anti-inmigrantes, desconociendo realidad personal de él, porque al final del día sus familiares fueron inmigrantes y no fueron generaciones tan alejadas. Tenemos una líder que hablamos en el primer bloque de apellido Gómez. Valentina Gómez. Valentina Gómez, cómo empezó a tener un gran impacto. En lo personal, creo que muy equivocadamente, pero aquí en el estado de Missouri, su votación en comparación a sus otros no fue tan alejada. No, no ganó, pero ya estuvo como de séptimo puesto, pero muy con pequeñas diferencias de votos con los primeros 5, 6 que le seguían, 5 que le seguían. O sea que a mí me sorprendió que tuviera una votación tan alta. Ahorita se destruyó pensando que podía crecer con la misma o siendo más radical que los mismos radicales. También tenemos un en paz descanse, un Kirk, que fue asesinado, que al final del día también ha sido como un líder de la comunidad. Em, Creo que son esos republicanos que están empezando a hacer un nombre dentro de la comunidad latina a nivel republicana. ¿Qué tal, qué te parece a ti eso? Es un poco. Parece que Rubio ha perdido su alma y que en algún momento va a quedar preso junto con los demás de esta junta, de este gobierno, por falta de cumplimiento con su juramentación a la Constitución.
Así que yo no lo veo como un líder futuro del Partido Republicano y mucho menos de los Estados Unidos. Yo creo que ha entregado digamos, su capital político que había generado a lo largo de una carrera senatorial bastante destacada y se ha tirado al viento. La Valentina Gómez no va a llegar a ningún lado, no creo que ni siquiera generó el 7-8% de la votación en las últimas elecciones en Texas. Nadie la quiere, ni los demócratas, ni los independientes, ni los republicanos, que son de su propio partido. De hecho, he visto comentarios hacia ella muy agresivos, del mismo miembro de su propio partido, o sea, diciéndole que se vaya de vuelta a su país. O sea, y que esta persona no, o sea, de dónde viene, ella es ilegal, etcétera. O sea, ella está recibiendo el mismo odio que se le entrega a los demás. em, y sin el apoyo político que tienen los demás, ¿viste? Em, Otro líder hispano o latino dentro del Partido Republicano, no se me ocurre nadie que podría tener, digamos, un perfil nacional como lo tiene Marco Rubio o inclusive internacional. Y quería nomás tocar algo que pasó esta semana en la cumbre de los líderes de Latinoamérica que se reunieron con Trump y con Marco Rubio. Y cuando empezó Marco Rubio, en primer lugar, empezó a hablar en castellano, luego pidió disculpas al presidente que estuvo parado detrás de él y le pidió permiso como para poder hablar en castellano. Empezó a hablar en castellano con los líderes de Latinoamérica, agradeciéndole su presencia y el apoyo de todas las cosas bonitas y floridas que se dicen en esa clase de cumbre. Y luego vino el ministro de Defensa, Hegseth. ¿Y qué dijo Hegseth? Inmediatamente, luego de haber hablado en castellano, Marco Rubio le vuelve a mirar la cara del presidente y dice: no habrá ningún problema conmigo, su señoría, yo hablo americano. O sea, ya delineando el hecho de que Marco Rubio no es parte de nuestro grupo, porque nosotros somos los gringos de verdad, ¿viste? Porque él habla otro idioma. Me subrayó ahí en ese momento el hecho de que Rubio aún no se ha dado cuenta que no es Y que, parte del grupo. yo creo que eso es de nuestro primer bloque, ¿no? El autoengaño, ¿no? De sentirse dentro de esa huestes blancas cuando su raíz es de latina. El, el, ¿Sabes? Yo creo que aquí puede haber otra pregunta y es, y creo que para no caer o para que, creo yo, los que nos están escuchando no caigan en el error. Ser republicano no quiere decir que tienes que ser blanco. Es tener una política anti-inmigrante, tener una política de odio hacia el otro, siendo no blanco, no tiene sentido. Sí, cuando tú vienes de otro país, que tú puedes sentirte blanco y empoderado en tu país y atacar a minorías, ser racista, ser xenófobo, puede sentirse cómodo para ti, pero viniendo a un país donde ese racismo lo ven a todos los que no son blancos, al que tiene acento, al que su primer idioma no fue el inglés, a esos Que no haya tiene sido sentido. nacido en otro país, ni siquiera, ¿entiendes? Exactamente, entonces es como, es como algo importante, o sea, ser republicano blanco no hay problema, es ser ese republicano extremista no siendo blanco no tiene sentido, es ese autoengaño el que estamos hablando. Hasta cierto punto tiene mucho sentido, diría yo, desde el punto de vista psicológico, porque hay dentro de comunidades, minorías en Estados Unidos, un cierto nivel existe de racismo internalizado o xenofobia internalizada, eh, porque mucha gente ha sido victimizada o traumatizada, o su grupo ha sido
objeto de agresión por otros grupos mayoría, puede inculcarse dentro de uno un sentimiento de autoengaño, autoodio, autoxenofobia, ¿entiendes? Y sería interesante tal vez que fuera a venir a hablar con nosotros un psicólogo o ¿cómo se dice? Psiquiatra, como para explicarnos ese fenómeno, porque muchas veces se ve eso en esas comunidades minorías y es una cosa muy subrosa, subconsciente, no se da cuenta, pero es un fenómeno estudiado y establecido como un hecho. Y como cae una persona en esa clase de digamos, decepción o autoengaño, es algo muy interesante para estudiar y conocer. Para agregar también a la lista, también tenemos demócratas. Hay un Robert García, que es congresista de California. Él es un inmigrante peruano que llegó a los Estados Unidos de niño. Es uno de los primeros congresistas que es abiertamente gay, y pues muy vocal contra las políticas del presidente Trump. También tenemos a Yasamin Ansari, que es congresista de Arizona, es hija de inmigrantes iraníes, y ella fue recién elegida en el 2024. También tenemos a Julián Castro, que hace 13 años dio el discurso de apertura en la Convención Demócrata del 2012 y fue llamado Obama hispano, pero nunca logró como consolidar ese momento en su momento. También tenemos a Rubén Gallego, que es hijo de colombiana, criado pobre, un marine, estudió en Harvard, es un senador y ahora está enfrentando también al ICE directamente. Yo creo que es importante estos nombres porque la población hispana no está siendo representada por hispanos en el Congreso, y tener y sumar eh, congresistas, apoyar a políticos que tengan raíces latinas, que entiendan sus raíces, que no se las desconozcan, que, que puedan entrar a crear puentes, no destruirlos, para crear y apoyar a la comunidad eh, latina, y voy a quitar latino, inmigrante en los Estados Unidos. Hablé de Yasamin Ansari, que es hija de inmigrantes iraníes. Entonces yo creo que es importante esos nombres. No estos, sino todos. Hay Mira, otro que es senador demócrata del estado de California, Alex Padilla, que de hecho fue agredido y asaltado por los agentes de seguridad de la ahora ex o la futura ex ministra de Asuntos, perdón, de la Seguridad de la Patria, Kristi Noem, que estaba dando una rueda de prensa e intentó hablar y hacerle una pregunta y le tumbaron, lo metieron al suelo como si fuese un malandro, o sea, un criminal. Luego de haberse identificado como senador y por nombre, y esto sucede en un edificio federal donde hay tanto control con los magnetómetros, etcétera. Cuando entras hay que pasar por la máquina de seguridad, así que no hubo ninguna amenaza de arma ni nada tampoco. Así que ya, hay varios, pero no hay muchos del lado republicano. tienes toda la razón, pero creo que sería interesante tener un grupo de hispanos o de inmigrantes que entiendan sus raíces dentro del Partido Republicano, porque al final del día el ser republicano no es igual a ser anti-inmigrante. Tenemos a Alexandra Ocasio-Cortez, creo que es una de las grandes defensoras inmigrante en el Congreso. Hay una lista muy grande de demócratas que hacen parte del Senado y de la Cámara. Hay uno que se llama Masi Hirono, que es de Japón, Andy Kim, que es Estados Unidos y Corea del Sur. Está Ilan Omar, que es somalí. Tenemos a Jayapal, que es de India. Tenemos a Krish Shamurti, que es de India. Robert García, que también hablamos, que es del Perú. Salud Carvajal, de México. Raúl Ruiz, México. Adriano Espaillat, que es de República Dominicana.
Delia Ramírez, que es de Guatemala. Eso es por nombrar algunos. Y de republicanos que se conozcan o que tenga aquí, está Marco Rubio, que es de descendencia cubana, Ted Cruz, de descendencia cubana canadiense. Y tenemos a Bernie Moreno, colombiano, interesante, que también es demasiado extremista, curioso. Está Juan Ciscomani, que es mexicano, Dan Crenshaw, que es del Reino Unido, David Rosser, alemán, y Andrew Clyde, canadiense. Es muchos más, pero creo que es Crenshaw importante. era muy maga y acaba de perder su elección en la primaria. Eso, sabes que eso son cosas que ahorita vamos a empezar a ver, ¿sabes? Y creo que, bueno, más adelante podremos hablar más sobre cómo van esas primarias, esas votaciones, porque yo creo que va a haber una gran fortaleza demócrata en el gobierno. Ya, eso va a ser otro episodio muy, muy interesante. Entonces, pero para recortar lo que quiero decirles algo. em, Rick y yo estuvimos el mes pasado, en febrero, en el Día del Capitolio Hispano, y me gustó muchísimo. Hubo un panel de 6, 7 personas alrededor de todo Estados Unidos. Son esos los líderes hispanos que tenemos, y yo creo que es algo que está creciendo mucho en Missouri, afortunadamente. em, para toda la gente, el que nos esté escuchando, em, tu voz importa, y tu voz se puede usar de muchas formas. Se puede a través de los votos, a través de podcasts, a través de tus redes sociales, pero es muy importante que siempre eduques ese voto. No importa si eres republicano, liberal, demócrata, de ninguna participación o de ninguna denominación, pero siempre educa con cifras correctas. No lleves al fatalismo, no vayas simplemente al hecho que no son reales. Intenta siempre mirar tu información, tu data, intenta confrontarlas con otros, porque no estamos hablando de una ideología, estamos hablando de un país, estamos hablando de una comunidad, estamos hablando de cómo nosotros podemos crecer nuestra sociedad. Con eso creo que los podemos dejar. Y nos despedimos con la última palabra de Germán. Gracias por sintonizarte en este último episodio de El Punto Legal, el podcast legal en español. Se despide su servidor Richard Hine. Y aquí Germán González Herrera. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, donde te pueden encontrar, Rick. En todas las redes bajo mi nombre, Richard Hine, H-E-I-N es el apellido, o hinelegal.com. También en González Herrera Law, L-A-W, en todas las redes sociales. Y pueden seguirnos a nosotros en este podcast, en donde Punto Legal, en YouTube y en RSS, en todas las fuentes donde se ponen los podcasts. aquí abajo va a estar toda la información para que nos sigan el programa, compartan el programa si les gustó. La idea de nosotros es que más gente conozcan, y si tienen preguntas también las pueden mandar. Y si también, en adición a querer hacer parte del proyecto como patrocinador, totalmente bienvenidos en escribirnos. Pero también, si te gustaría que te entrevistáramos, y si tienes algo que te gustaría que habláramos, bienvenido también en participar y en mandarnos tus sugerencias. Que tengan un bonito día. Gracias. Hasta luego.